En este video analizaremos la caída de los testigos de Jehová en Europa durante el año 2020. Cabe recordar que existe aquí en mi canal un video donde vemos la estrepitosa caída por todo el mundo de los testigos de Jehová. Su crecimiento ha sido muy negativo y en los países donde crecen es muy mínimo. Vamos a analizar estos datos de forma objetiva para que ningún testigo de Jehová mencione que está truqueado este video. Observemos, los datos son tomados de manera objetiva del Informe Mundial de los Testigos de Jehová del año de servicio 2020, el cual publican ellos en su página jw.org. Aquí establezco la referencia donde se toman los datos para cuidar el dato de privacidad que tienen los testigos de Jehová. Es decir, damos la fuente de donde se obtiene y el crédito. Analicemos, ¿qué está pasando en Europa? Hay que recordar que estos datos los exponen los testigos de Jehová. No hay una institución oficial que certifique la realidad de estos datos. Y ellos maquillan los datos para que no se vea tan mal su crecimiento. Y aún así, miren qué pasa en Europa. En países como Albania, Alemania, Andorra y Austria, tuvieron un porcentaje de aumento negativo comparado al 2019, -1, -1, -3, -2. Es decir, no hubo aumento sobre el año 2019. Y en Bélgica es neutro, no hubo ni crecimiento ni pérdida, quedaron igual. Pero vean el porcentaje de aumento en relación al 2019 negativo. Más países europeos, podemos ver aquí en Bélgica, neutro. Bielorrusia hubo crecimiento del 1%, en Bulgaria del 2% y en Chipre del 1%. No estamos hablando de un porcentaje de aumento del 80, del 70, del 50, del 40, del 20 o del 10%. Estamos hablando de un crecimiento de un 1%, muy bajo. Jehová se ha quedado muy pobre. ¿O será que el carro de Jehová se quedó sin gasolina? Países como Bosnia-Herzegovina, países como República Checa, Croacia, Dinamarca, negativo el porcentaje de aumento, -3, -2, -1. Seguimos. Vemos países como Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Gran Bretaña, la Gran Bretaña, imaginen, Hungría, -2% de aumento sobre el 2019. No hay aumento. Y donde hay aumento, España, Francia, tuvieron aumento, pero de un 1%. Un 1%, muy pobre el crecimiento. Grecia, neutro. Otros países más, Islandia, negativo, Letonia, negativo, Liechtenstein, negativo, Lituania, negativo, Luxemburgo, neutro, igual que Italia, negativo, Macedonia del Norte, negativo. Solamente un 1% de crecimiento en Irlanda, en proporción al aumento sobre 2019. Otros países, bueno, Malta tiene un crecimiento del 2%. Este es el máximo, miren, este y Turquía. Ahorita vamos a ver Turquía. 13% de crecimiento en Montenegro. 13%. Pero Moldavia, -2%. Países Bajos, -4%. Polonia, -3%. Aquí hubo crecimiento en Portugal, el 1% igual. Rumanía, neutro. Y San Marino, -3%. Vean los porcentajes de aumento sobre el 2019 negativos. Continuamos. Serbia, -2%. Suecia, neutro. Suiza, -1% de aumento sobre 2019. Ucrania, neutro. Miren, este es el porcentaje, el porcentaje de aumento más grande que hubo en Europa, en un país europeo, que fue Turquía, del 19%. Pero si notamos, todos los porcientos de aumento es del 1 o del 2%, muy bajo, pobre Jehová. Te quedaste sin gasolina en tu carro. Cero crecimiento. Bueno,
Rusia no presenta datos, ya sabemos por qué. Mónaco no presenta datos. Y Ciudad del Vaticano, que es un estado europeo, pues obviamente sabemos por qué no tiene crecimiento. Pero vean los porcentajes de crecimiento del 1 y 2%, pero en todos los demás países hacia abajo. No hay crecimiento. Testigos de Jehová no crecen, no crecen. Acabamos de analizar a 50 países. De esos 50 países, estamos hablando que el 70%, más del 75% de los países no tienen crecimiento. 75 no tiene crecimiento. Es decir, solamente 24% tiene crecimiento en esos países. ¿A qué se debe la caída? Bueno, un caso es lo que les está sucediendo a los testigos de Jehová, al ser enjuiciados porque encubren casos de abuso de menores, y sobre todo encubren ellos a los pedófilos y a los pederastas. Y esto lo vemos por todas partes del mundo en noticias. Vemos cómo este señor, el hermano de Jesucristo, Jeffrey Jackson, reconoce ante la Comisión Australiana que sí tienen casos de abuso sexual de menores. Y existen casos de pedofilia, de pederastía, de abusos que ellos, con sus políticas, encubren. Ahora, que no nos vayan a venir el 2021, 2022, que no nos vayan a venir con que este 2021 hubo crecimiento. ¿Por qué? Porque siguiendo de casa en casa van en caída, pues ahora imaginen escribiendo cartas, publicándolas en las puertas de sus casas, como estas imágenes. La gente no toma cartas de ellos ni folletos, no se acercan los carritos cuando los ponían solos. Menos va a pasar la gente a recoger una carta a sus casas como estas. Están de caída, están en caída los testigos de Jehová. No cabe duda. Ahora con las reuniones por Zoom, en los cuales ya no se reúnen, ya no llevan adeptos nuevos. Si no, pregúntense en su congregación, ¿quiénes están bautizando? Los niños, los hijos de los ancianos, los hijos de los hermanos están bautizando. Pero gente ya no entra a la secta. Indudablemente e indiscutiblemente estamos viendo la caída de la secta Testigos de Jehová. Jaque mate.